cosas ya se dijeron y nosotros la idea sería, de alguna manera, tomar el cuarto capítulo de la Evangelium Vitae, que es el capítulo de por una cultura de la vida, es decir, qué más podemos hacer para generar la cultura de la vida, y hacer algunos comentarios. Ante todo, recuerdo, ¿no? Este capítulo 4, como les habíamos contado, se dividía o se estructuraba en anuncio, celebración y servicio. Lo primero es esta distinción, a mí me parece de gran actualidad. Anuncio, celebración y servicio. Fíjense que en muchas de las cosas que fuimos hablando va saliendo ese tipo de distinción. El anuncio puede ser lo que yo hago en la universidad, lo que yo hago en un medio de comunicación, lo que yo hago en el persona a persona. El anuncio puede ser lo que hago en las redes sociales o lo que hago con amigos o toda la tarea de comunicación. La celebración pasa por un lado por lo litúrgico, también por la oración, por la vida. Hay muchísimas iniciativas de oración por la vida. Pienso, no sé si ustedes la conocen, una devoción que surgió en el año 99 en Buenos Aires, que se llama Jesús en el Santuario de María. Es una señora muy amiga nuestra, que se llama Julie Mourinho. Ella estaba rezando frente a las reliquias de Santa Teresita y vio claro que tenía que promover la devoción a Jesús en María. Jesús por nacer sería. Jesús, así como está Jesús niño, está esta devoción a Jesús por nacer. Y desde entonces tiene una página y promueve la oración que acompaña a las embarazadas. Tienen una oración, obviamente, y toda una tarea de rezar por la vida, que también era un tema que pedía el Papa en Evangelium Vitae. La celebración por la vida también es esto, es el bautismo, es el acompañamiento, es lo sacramental, pero también es la celebración de un nacimiento, la celebración de un cumpleaños. ¿Cómo festejamos que alguien cuando nos estamos, che, estás embarazada o está embarazada? Entonces, bueno, ¿cuál es nuestra cara? A veces la cara dice todo. Entonces, bueno, celebrar la vida es, che, qué bueno, qué alegría, que hacer fiesta de la vida, hacer fiesta del cumpleaños. Siempre me llamó la atención que el barómetro de la UCA, el barómetro de la deuda social de la UCA, no sé si alguna vez lo escuchó, pero cuando mide el barómetro de la infancia, es un medidor de déficit de desarrollo. Y cuando tiene el medidor de la infancia, de la deuda social, una de las preguntas que le hacen a los chicos es, o que intentan averiguar, además de temas de salud, de vivienda, es si se le celebraron el cumpleaños, como un déficit social, ¿no? Cuando a un chico no se le celebra el cumpleaños como un deuda social, diría el barómetro de la UCA. Me pareció una cosa muy simpática y el Papa lo pone acá, dice, celebrar la vida es celebrar la vida, realmente, celebrar que alguien nace, casamientos, el nacimiento, los cumpleaños. Bueno, y después el servicio a la vida, ¿no? El servicio a la vida, que hay tantas iniciativas, algunas se mencionaron acá, y como Grávida, como todas las tareas de ayuda a la mujer, como los trabajos de los jóvenes por la vida, que son justamente traer la perspectiva joven al debate de la vida. Pero después también, y aquí me parecía interesante, y bueno, la idea de que esta charla es que sea así medio dialogada, por lo menos a mí me ha resultado muy esclarecedor en lo personal, como profesional y universitario, en esto de la tarea por la vida, de servicio a la vida. Yo soy abogado, me recibí en el 95 y de entrada ya en el 94 con Inés estábamos en un movimiento, nos convocaron a una comisión de diputados que debatía la ley de fecundación in vitro. No sabíamos nosotros ni que era un embrión, pero nos dijeron, tenés que ir a asesorar a este diputado que está coordinando la comisión de fecundación in vitro. Bueno, allá vamos, agarramos el libro todavía no había salido el Evangelium Vitae, agarramos el libro de Basso, Monseñor Basso, padre Domingo Basso, Nacer y morir con dignidad, nos lo estudiamos.
Después, bueno, aprendimos lo que era, trabajamos en los proyectos de ley, en ese momento había unos borradores, tratábamos de incidir nosotros llevábamos los disquetes, éramos los que tipeábamos, como para tratar de que la versión que siempre que salga sea la más cuidadosa de la vida. Y bueno, desde ese momento siempre nos tocó estar muy metidos en los debates legislativos. Y una cosa que nos ayudó mucho en el discernimiento personal, por lo menos a mí, del lado de la reflexión eclesial, es una distinción que hace Benedicto XVI y que, si somos atentos, la profundiza el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, entre lo que es la legítima laicidad. Es decir, nosotros como laicos, ¿dónde está nuestro aporte? Cuando empezamos ese tiempo, año 95, por ejemplo, a mí me tocó ir a programas como el de Mauro Viale. Mauro Viale empezaba en ese momento con los programas de talk show. Hoy es un escándalo, esto es como haber pecado, ¿no? Es decir, después me confieso por ir a un programa así, hoy sería un pecado, pero en aquel momento empezaba, entonces te llamaban. Y bueno, yo tenía 23 años, incluso ni me había recibido, pero bueno, no había nadie, entonces, bueno, mira, tenés que ir al programa. Bueno, yo iba así de cara rota, y me acuerdo que íbamos a los programas con las encíclicas, íbamos al programa, o sea, con la encíclica, es decir, en televisión, porque el documento Donum Vitae dice esto, y era como la autoridad de la Iglesia que hablaba, y todavía era socialmente receptivo el medio a que vos en un debate televisivo, incluso me acuerdo que iban los sacerdotes, ¿te acuerdas que iban en ese momento iban los sacerdotes más formados, de pronto a un programa, y bueno, era el sacerdote que opinaba. Hoy en día cambió el contexto, ¿no? O sea, hoy realmente... Mejor que no vaya el sacerdote a hablar de ese tema, puede ir como sacerdote. Y acá viene la reflexión, ¿no? Cómo en ese cambio cultural, la pregunta que el discernimiento a mí me hacía era, bueno, ¿yo en qué calidad voy? Voy a hablar como... Y quiero ser muy preciso en lo que voy a decir porque puede ser malinterpretado. Yo voy a hablar como laico católico, indudablemente, pero ante todo como experto. En ese momento no era muy experto, pero bueno, se suponía que era de derecho, ¿tá? Y con el tiempo, bueno, sí, ya estudiamos más, sabemos un poco más de derecho y de bioética, y bueno, formamos después el centro de bioética, ¿no? Y persona y familia. Entonces, cuando vamos a los debates televisivos, vamos como laicos que hablamos de bioética. Entonces, cuando el periodista me dice, bueno, pues usted es católico, sí, yo soy católico, pero acá estoy en cuanto experto de bioética. Y acá el Papa Benedicto XVI desarrolló todo el concepto de una legítima laicidad, que es un concepto que viene del Concilio Vaticano II y que significa que lo que nosotros hacemos profesionalmente, nuestras competencias en cuanto laicos, ya sea profesional o humano, familiar, o como recién le escuchamos conmovedoramente a Electra, de vivencia, nuestra experiencia, tiene una legitimidad y una cierta autonomía, donde podemos hablar desde la autonomía de diríamos, de lo natural o de lo compartido o de una disciplina científica. Si yo voy a hablar de bioética en un debate televisivo, voy como laico. Y quizás al ir como laico no tengo que dar todas las razones. Por supuesto que tengo, como decía Inés, todo un trasfondo. Y creo que hay mucha tensión en el ámbito de los debates públicos en este camino. Y a mí me aclaró mucho cuando Benedicto XVI distingue el laicismo de la laicidad. El laicismo es pretender que el católico se quede en la sacristía y que no pueda decir nada. Pero la legítima laicidad es reconocer que hay saberes y que hay disciplinas que tienen su autonomía y que yo puedo estar expresando esa autonomía sin, por así decirlo, dentro de un punto de encuentro con otras disciplinas y otros de mi misma disciplina, sin tener que entrar en el fundamento último, en las razones últimas. Y esto ha generado, me parece a mí, un enriquecimiento de la tarea pastoral. Y cuando decía que
me parece que el Papa Francisco algo de esto lo capta, y ahora sí ya le doy la palabra a Inés para ir haciendo esto como diálogo. Pensaba, si ustedes prestan atención a la exhortación Evangelii Gaudium, que imagino que todos han leído, porque bueno, es el Papa que tanto nos gusta, el Papa Francisco, y lo amamos, y además es su documento programático. ¿Cómo no voy a leer el documento más importante que sacó el Papa Francisco, a quien todos amamos y queremos mucho? Entonces, bueno, la Evangelii Gaudium, si ustedes prestan atención, tiene 5 capítulos. Hoy estoy estructurado, es decir, el capítulo 1 es como por qué la iglesia tiene que salir a misionar. El capítulo 2 es, bueno, muy bien, cómo está hoy el mundo y cómo estamos nosotros, los agentes pastorales, que somos un desastre, y ahí nos paga, nos da con las tentaciones de la gente pastoral, que es para un retiro espiritual, un examen de conciencia, el capítulo 2, y después se abre capítulo 3 y capítulo 4 en el anuncio explícito, o sea, toda esa discusión de ¿hay que anunciar explícitamente o implícitamente? Bueno, Francisco dice, si no hay anuncio explícito, no es cristianismo. O sea así empieza el capítulo 3 con la frase, dice, o hay anuncio explícito de Jesucristo, o no somos, o nos diluimos, y qué sé yo. Pero junto con el anuncio explícito, el capítulo 4 es el de la dimensión social de la evangelización. Y él dice, bueno, la evangelización, que tiene una parte explícita donde le dedica un buen número a los curas y sus predicaciones y qué sé yo, que es capítulo 3, tiene un anuncio, diríamos, social, de una dimensión social, y acá entran los laicos especialmente, y lo divide en 3 campos. Dice, dignidad de la persona, bien común, que son los 2 grandes principios de cualquier sociedad política, la dignidad de la persona y el bien común, y un tercero, el diálogo como camino para lograr estas 2 cosas. Y en dignidad de la persona coloca el tema del aborto, junto con pobreza y con todo lo que nosotros ya sabemos. Entonces, cuando el Papa dice la dimensión social de la evangelización, dice, bueno, como laicos nos proyectamos a lo social y lo hacemos como laicos. O sea, si yo soy médico y me invitan a un programa de televisión, voy a hablar como médico. Si yo soy experto en bioingeniería, voy a hablar como ingeniero, soy maestro, voy a hablar desde la educación, y nos tenemos que volver expertos en lo que somos y desde ahí contribuir. Esto, por supuesto, estoy dando un ejemplo de debates públicos, no es el único campo, hay muchísimos campos, y ahora vamos a ir terciando sobre eso. Pero quería hacer esta distinción, porque a nosotros nos ayudó mucho, porque entonces nosotros teníamos una cierta tensión, bueno, ¿qué? ¿Tengo que seguir yendo a los programas de televisión con la encíclica? No. Vamos en cuanto a expertos en bioética a contribuir a ese debate, porque es un debate en el campo público. Ahora, si voy a una escuela católica a dar una charla o veo un encuentro, puedo también enriquecerlo con otros tipos de consideraciones, que no dejan de estar cuando voy al ámbito público, no dejan de estar presentes ni las oculto. Ojo, no estoy diciendo que hay que ocultar, estoy diciendo que mi experiencia, el lugar desde donde hablo, es mucho más rico. ¿Por qué? Porque traigo ese bagaje que ningún otro lo va a hacer. El sacerdote no va a poder traer el bagaje legal o psicológico, o que puede traer, por ejemplo, un trabajador social que conoce, no sé, lo que hablaba recién del volcadero y de la tarea social que Grávida hace en el volcadero, qué sé yo. O sea, ese trabajo es impagable como experiencia de trabajo social. Entonces, ¿por qué privarlo de esa riqueza, de esa autonomía? Y justamente, a veces cuando los sacerdotes van a los programas de televisión y discuten como abogados, yo digo, no, si el sacerdote podría dar un testimonio contundente, desde cosas como la que decían recién, conocemos el dolor de las madres, ¿y quién le va a discutir a un sacerdote que diga, a mí nadie me discute lo que yo escucho en el confesionario? Y ese es un testimonio que es incontrastable, como el testimonio de una mujer que dice, bueno, lo que escuchamos recién conmovedoramente, o el testimonio de una madre que dice yo peleo por mi vida. Y entonces hay parte donde tenemos que descubrir la legítima laicidad, que entendida correctamente es, soy laico y aporto desde mi lugar laical, porque el sacerdote es sacerdote y aporta en su lugar sacerdotal y el laico en su lugar laical. O sea, probablemente yo no sepa teología como sabe el sacerdote, pero el sacerdote no sepa derecho
como hemos estudiado nosotros, entonces hay lugares distintos. Entonces, cuando el sacerdote va a la televisión a hablar de derecho, mete la pata. Obviamente, no hable de derecho, habla o de teología o habla de tu experiencia pastoral. Es decir, de derecho, no sé, salvo que seas abogado, no te juzgo, pero digamos, obviamente que si el sacerdote va a hablar de un tema pastoral, qué sé yo, pienso en un obispo que sale siempre en los medios, como Monseñor Lozano, ustedes lo ven, Lozano es un tipo que esto lo maneja excelentemente bien, lo conocemos muy bien a Monseñor Lozano, sabe muy bien su lugar, él no habla como político, si ustedes lo escuchan en Lozano, o Arancedo, o sea, son obispos que tienen clarísimo su lugar, por supuesto, lo mismo el obispo Puigari, o sea, o Carli, que era es un santo con toda la visión espiritual. Entonces, su lugar es espiritual o su lugar es pastoral y no están confundiendo los planos. Y eso me parece que es parte de lo que también tenemos que aprender. Es decir, ¿desde dónde hablo? ¿Qué vocación tengo? Decía recién Electra, sentí un llamado a decir esto y me interpeló mucho esa expresión. Sentí un llamado a que esto era lo que yo tenía que compartir. Entonces hay algo que Dios nos suscita como vocación y que compartimos. Y esa vocación puede ser algo tan fuerte y personal o puede ser algo de experiencia de vida. Entonces quería señalar eso. Bueno, y ahora yo, ¿qué voy a decir después de esto? No, bueno, ya que estamos compartiendo experiencias, les comparto un poco la mía de lanzamiento a la arena pública. Tampoco es que tengo tanta vida pública, pero la verdad que nunca me hubiera imaginado yo saliendo en un canal de televisión o debatiendo con determinadas personas en algún tema. Y creo que también uno cuando mira para atrás ve la mano de Dios como lo va llevando a terrenos donde nunca... Yo si me hubieran preguntado si yo me iba a dedicar a la bioética, yo hubiera dicho ni loca, me parece aburridísimo, no entiendo nada, es muy técnico y sobre todo me aburre. Pero bueno, aparentemente ahí hubo como decía Electra, que Dios maneja sus planes, ¿no? Y uno termina haciendo lo que Dios quiere porque por algo es Dios. Entonces yo también empecé con Nicolás en el 94, 95, con los temas de fecundación artificial en el Congreso. Yo estaba estudiando ciencias políticas, sinceramente me sentía, como me siento, absolutamente incapaz de hacer algún proyecto serio de ley, pero bueno, Nicolás es muy cara dura y me dijo, sí, dale que va. Y fuimos ahí, entramos con la tarjetita de invitados al Congreso Nacional y nos metimos con los asesores, teníamos 20 años, 21 años. Con los asesores, señores mayores, todos serios, sumamente ideologizados, ya empezaba ese tema, pero todavía podíamos citar encíclicas y como decía Nicolás, y de hecho me acuerdo que uno de los debates más serios en la Cámara de Diputados se dio en torno a la interpretación de una frase de, no sé si una nota al pie de Don Umbite, ¿no? O de Don Umbite, y ahora impensable, ahora uno nombra primero que habla en latín y ya lo miran para otro lado, y segundo que habla de algo de iglesia, ni entra en el debate, es decir, si querés pensarlo vos, para vos, pero no lo metas en el debate. Y bueno, la verdad que ahí no salió nada sobre fecundación artificial, se paró ese tema, fue la primera vez que Juan Nicolás fue a la televisión, creo, ¿te acordás? Ahí de la nada, en medio del debate, vino un periodista y le dijo, veniste al canal ahora mismo, así que los que no se animaban a pasar a hablar acá adelante, prepárense porque Dios también tiene preparadas sorpresas más serias. Y bueno, y después hubo como una década tranquila, la década del 90. La década del 90 en el sentido, corregime Nicolás, pero no hubo grandes temas. En el 2002 hubo una primera ley, que fue la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, que al lado de las que vinieron después es nada esa ley, pero en ese momento nos pareció un mundo. Es decir, van a repartir preservativos en la calle, en los colegios, a nuestros chicos. Eso es lo que nos parecía. Por supuesto la peleamos, pero la ley salió. Y después también hubo un periodo de calma. En 2005 me pasó algo que también ríanse ustedes de pasar a hablar acá en público. Yo había empezado a estar colaborando en la Comisión de Seguimiento Legislativo de la Conferencia Episcopal Argentina. Nicolás estaba hace un tiempo, 2005 creo que fue esto, y yo era el último orejón del tarro. Había un sacerdote, el padre Revelo, y estábamos nosotros, Nicolás por supuesto, y después yo era la que, no sé, imprimía las cosas y hacía el trabajo así de cadete, ¿cómo? Y se daba mate, yo me mataba de risa, me divertía muchísimo. Y un día llaman
mandan una nota del Arzobispado de Buenos Aires a Padre Revelo y se va a hacer en el Senado, estaba discutiendo la ley de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se va a hacer en el Senado, convoca a la senadora Negra de Alonso, en ese momento todavía estaba, así, ya estaba en el 2005. ¿Fue 2005 o antes? ¿Te acuerdas de lo que voy a contar? Sí, fue por ahí. Y invitaban al arzobispo, que era Bergoglio en ese momento, a asistir a un panel donde va a haber otra gente, va a haber gente que va a hablar, y lo invitan al obispo a presenciar el panel. Padre Revelo, no puedo. Nicolás, no puedo. ¿Podés ir vos, Inés? A asistir a... Es escuchar, es sentarte y escuchar, no puede pasar nada. Yo sé escuchar, o sea, hasta ahí, y poner cara seria, o sea, eso podía hacerlo, por un rato nada más. Y bueno, está bien, voy, salí de la UCA, menos mal que me vestí decentemente y no fui con mochila y botas zaparrastrosas como suelo ir, y tuve la precaución del proyecto de ley imprimir, pero por las dudas, para tener aspecto intelectual, y mojearlo mientras hablaba todo el mundo. Entonces llego, ¿cómo no, acá, adelante, me enseñaron el estrado. El cardenal había entendido mal, había que hablar, no había que escuchar. Entonces, y era yo la representante del cardenal. Además, pregunto yo, ¿qué hubieran hecho ustedes? Después de ponerse a llorar, obviamente. Yo no puedo decir, no. Yo no podía decir, no puedo hablar. Había 2 o 3 panelistas más, gracias a Dios. Y yo tuve que decir, poner cara de obvio. ¿Dónde está mi sitio? ¿Dónde está mi lugar? Entonces, faltaba un ratito para que empezara el panel, para 5 o 10 minutos, eso era lo que tuve de tiempo para mirar el proyecto de ley, y llamar por teléfono a este y decirle, cretino. Esto era para hablar, yo soy la representante del cardenal, ustedes están locos, pero bueno. Por supuesto este se asustó, y a los 10 minutos estaba ahí en la sala. No, pero no, yo ya había hablado, y hablé seriamente, y hablé. Y no me fue tan mal. Había una serie de senadores en primera línea escuchándome, de los pesados. Por supuesto, después tuvo que oírme, pero hablé en el momento, guardé la compostura. Dios sabe, es decir, yo tenía muchas razones para quejarme de que me hubiera puesto en esa situación, pero me puso y bueno, adelante, docilidad, lo que puedo. Yo sabía que peor que otras personas no iba a hablar, porque una cosa que uno tiene que tener en cuenta es que uno cuántas veces prende la televisión y oye cada estupidez, nunca les pasó, que dice, pero este tipo no puede estar hablando. Entonces, si todo el mundo habla y dice barbaridades, pero impunemente, ¿por qué no voy a poder yo decir? ¿Cuál es el problema? Peor que además no voy a quedar. Entonces ese fue mi razonamiento, que es sumamente consolador, y dije, adelante nomás. Y ahí fue mi bautismo de fuego. Segundo bautismo de fuego. Sigo siendo, pero era peor, súper estructuradita, tomista, estudié en la UCA, la suma teológica, a mí me decían algo que no estaba en la suma teológica, para mí no existía directamente, no merecía la atención. 2006 viene una segunda oleada de leyes en Argentina. Aquí se aprueba el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, se aprueba la ley de esterilización quirúrgica, y la Argentina adhiere al protocolo de la Convención de los Derechos de la Mujer, que es un protocolo muy complicado, ¿no? 3 leyes al hilo, creo que en octubre y noviembre teníamos todo. Como suele hacer el Congreso Nacional, que te aprueba, te saca todo y después vos te quedás duro. Bueno, fines del 2006, o a principios del 2007, otra vez el padre Rubén Revelo, mi amigo de la Conferencia Episcopal de Argentina, cae a mi oficina en la UCA y me dice, Inés, me han invitado a unas reuniones del Ministerio de Educación de la Nación, en nombre del CONSUDEC, Consejo Superior de Educación Católica, para debatir los lineamientos curriculares de la Ley de Educación Sexual. No quisiera ir en mi lugar porque se me complica. Otra vez dije, no, a ver en el siguiente, 2 años. Bueno, ¿qué voy a decir? Bueno, está bien, voy. Caí en el ámbito más hostil. Primero me di cuenta, porque era un ámbito, todas mujeres, súper feministas, agresivas con todo lo que sea religión, curas, etc. Claro, el pobre cura salió corriendo cuando fue la primera reunión de eso. Dijo, necesito una mujer. Y ahí empecé ahí. Tuve 2 años, más o menos, 1 año y medio, 2, reuniéndome cada 15 días los viernes en el Ministerio de Educación, y ahí me di cuenta que con Santo Tomás no hacía nada, absolutamente. No sé si alguien leyó alguna vez a Michel Foucault, pero las reuniones empezaban y terminaban con Michel Foucault. Michel Foucault es un señor que cree que, bueno, ya falleció, ¿no? Pero que cree que
todas las relaciones en el mundo están basadas sobre la dominación y el poder, y la sexualidad se trata de eso, de dominación de uno sobre otro, y que en ese marco había que enseñar educación sexual a los jóvenes. Salí de la primera reunión, estábamos, en el Ministerio de Educación estaba cerca, a unas pocas cuadras de una enorme librería, me precipité a la librería y me compré todos los libros de Foucault en ese mismo momento, yo no tenía la más pálida idea, y me los tragué todos. Y tuve que debatir, es un término delicado, porque a veces cada vez que yo empezaba a hablar, y yo les juro que soy respetuosa cuando quiero, les aseguro, hago un esfuerzo y lo soy, pero había un par que se levantaban y salían dando un portazo, por ejemplo. Ese tipo de nivel, por supuesto agresiones para con la iglesia, los curas, era una batalla verbal. Tanto que el que nos acompañaba, que era el viceministro de Educación, que después fue ministro Tedesco, un día yo lo veía agotado, porque eran todos gritos de mujeres en la sala, y salimos y yo le sonreía y me dice, salí con dolor de cabeza, y claro, obvio, eso que a vos no te atacaban. Y tuve que plantarme con la otra persona, que es la doctora Miriam Andújar de San Juan, una abogada también representada al CONSUDEC, éramos dos, que plantarme frente a representantes de las Naciones Unidas, de organismos de Naciones Unidas, de Universidad de Buenos Aires, universidades nacionales, y decirles, miren señores, si ustedes piensan sacar un documento, unos lineamientos curriculares, en donde diga que obligatoriamente a los chicos hay que enseñarles a partir de la ideología de género, que haya que enseñarles que la homosexualidad y la heterosexualidad están al mismo nivel y pueden elegir entre una u otra, y es más, hay que hacerles probar entre una y otra antes de para que el chico pueda elegir, y este tipo de cosas, yo no puedo firmar esto. Me dijeron de todo, nos dijeron de todo a las dos. Y no lo firmamos, y el Ministerio de Educación, los lineamientos curriculares que ustedes conocen no fueron consensuados, eso es bueno saberlo, con los organismos de la sociedad civil, como dice la ley que tiene que ser consensuado, sino que el Ministerio de la Nación lo sacó autónomamente porque como nosotros dijimos que no podíamos firmar y había que sacar ese documento por consenso. El consenso es que nadie se opone, no que a todos les gusta el documento. Nosotros dijimos, nos opusimos, se retiraron varias organizaciones de la ONU, representantes de la ONU que estaban ahí, y nosotros tampoco podemos firmar porque esto es por consenso, no pudo salir el documento. A veces la valentía, cuando uno dice, miren, yo esto no puedo, sinceramente corríjanmelo, porque no puedo, funciona. Segunda prueba de fuego. Ya me sentía Superman más o menos, y venía saliendo bien. Tercera, y ya te dejo de vuelta, tercera prueba de fuego, son 4, no te preocupes. Que esta no es tan prueba de fuego, pero no importa, te tengo que contar. Estaba un día trabajando en la UCA, yo, de lo más tranquila, y me llama una persona de Selmira Bottini de Rey, de matrimonio, Instituto de Matrimonio y Familia de UCA, y me dice, mira Inés, acá me acaban de invitar a participar de la Asamblea de la ONU Beijing más 15, o sea, de la reunión de la ONU a partir de una ONG mexicana que está invitando a todas mujeres latinoamericanas a foguearse en la lucha internacional, y es todo pago, 15 días en Nueva York. Yo dije, ¿te gustaría ir? Me dijo. Yo tenía la valija lista. ¿Cómo? No, le dije, pero voy a pensarlo. Y así otro fogueo a nivel internacional que también me abrió un panorama impresionante sobre cómo estaba y cómo se trabajaba. No soy experta, pero uno va abriendo ojos, si uno va siendo dócil. A mí me agarró en este momento, me dije, inglés sé, pero como para manejarme ahí, no importa, voy. Tengo 2 meses para practicar y bueno, listo, ya voy. Y por último, cuando volví a Buenos Aires, al tiempo se debatió el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y ahí también, de golpe, los medios de comunicación empezaron a llamar a la Comisión de Seguimiento Legislativo donde nosotros estábamos. Y a veces había semanas que todas las noches salía de la UCA y me iba a un programa de televisión, salía de la UCA y me iba a un programa de televisión. Ustedes dirán, qué bárbaro, la verdad que es insoportable. Más cuando del otro lado hay gente agresivísima. Y la verdad que había gente muy agresiva. A mí me han dicho, sos el demonio, así en cámara, a los gritos, y después me han interpelado después, y me han dicho también de todo. Generalmente los paneles son 5 contra 1 sobre estos temas, porque yo pensaba que el periodismo consistía en equilibrar las cosas y que el periodista fuera imparcial. Mentira. El periodista se pone del lado de un lado, y si a uno lo dejan chiquitito, mejor todavía. Pero bueno, muchos me decían, ¿por qué participás? Primero que yo iba institucionalmente, y segundo que yo también pensaba, si no va nadie, hay mucha gente que piensa como yo y que no está representada de alguna manera. Y la verdad que la gente no quería ir a esos programas.
Así que bueno, esos fueron mis 4 fogueos así, y después ya nada me asusta. Hago lo que quieran, me dicen y yo lo hago en el momento. Pero bueno, mi conclusión de esto es, hay que ponerse en manos de Dios. Y si a Dios lo pone a uno en algo, no asustarse, rezar obviamente, hacer lo mejor que uno pueda. Si uno piensa que no está lo suficientemente capacitado, pues capacitarse, y probablemente tenga que capacitarse sobre la marcha, porque no hay tiempo de decir, para Dios, me das 2 años, hago un máster y ya voy al programa de televisión. No, no te los da, generalmente. En la capacitación la haces en el colectivo mientras vas yendo al programa de televisión. Esta es la cosa. Pero bueno, nada más como experiencia para ver si alguno se anima a lanzarse al ruedo sin problema. Bueno, no, y completando eso, me parece a mí que por ejemplo, lo que vos mencionabas del tema de la comunicación, sí se ha, los últimos, yo creo que luego de la ley de matrimonio en 2010, el movimiento pro vida y pro familia en Argentina ha tenido un cambio. Efectivamente, ahí nos agarró en la marcha, o sea, estábamos al agua pato, así no tuvimos preparación, fuimos elaborando los argumentos en el momento, se fue elaborando la línea, muchos de ustedes habrán participado, la corriente naranja, mamá y papá, todo eso. Eso fue hace 5 años, y de ahí en adelante me parece que creció la especialización en temas de comunicación. Hoy es un aspecto clave y trabajamos mucho los ejes comunicacionales, qué decir, cuándo decir, cómo decirlo. Tenemos una gimnasia interna muy grande de, yo lo llamo cero sensibilidad, o sea, entre nosotros nos podemos decir de todo. Che, estuviste mal, ¿viste? Y nos decimos, Claro, uno podría decir, no digo solo nosotros, digo con el grupo que uno trabaja, con chicos que yo frente joven, muy verazmente, mirá, creo que estuviste bien, obviamente con caridad, pero che, mirá, me parece que pusiste un eje demasiado acá, podrías haber puesto esto, mirá, la próxima vez, mirá esto, aprender, ir a ver a periodistas, aprender de periodistas, aprender de cómo se comunica hoy. En el campo comunicacional ha habido un crecimiento, pero sigue haciendo falta muchísimo, sigue siendo todavía una gran deficiencia nuestra. Creo que tenemos una gran... Por supuesto, todos los campos, yo le decía en el grupo de la salud, desde que Jesús dijo que los trabajadores son pocos, para acá siempre somos pocos, o sea, y siempre hay que rezar, pero me parece que los comunicadores, hay una cuestión hoy donde tenemos que articular mejor. Hay un trabajo de elaborar líneas, de elaborar formas de encarar los temas. Esto que decíamos al principio, bueno, nuestro eje es salvar las 2 vidas, nuestro eje es la tarea social, el desde dónde habla uno en los medios. No es lo mismo el testimonio si yo voy como académico, como profesor, que si va una madre o que si va una trabajadora social que trabaja en un barrio carenciado. Son distintos lugares y distintas estrategias de presentación de la misma tarea en un debate público. En todo esto creo que hemos crecido, creo que también nos hemos ido reconociendo nuestros límites y auto-excluyendo, diciendo, mire, por ejemplo, un montón de veces a mí me llaman para un debate en aborto y yo digo, no, mirá, prefiero que vaya una mujer, o prefiero que vaya, y entonces nos dividimos. Por ejemplo, hay chicos que están trabajando en barrios pobres, entonces, che, llamamos a esa persona, mirá, ¿por qué no vas vos? O bueno, no, buscamos más una opinión académica, entonces va, bueno, puede ir Inés, puede ir la misma Selmira, ha ido otras veces, desde una medicina, desde derecho, o sea, creo que esa especialización es muy importante y es muchísimo lo que puede hacer cada uno desde su disciplina en ese sentido. Por supuesto, no es el único campo, el de los debates públicos, quede claro. Y creo que eso también ha sido un avance de 2010 hacia acá. Creo que antes vos te encontrabas con gente y dices, queremos hacer un grupo de pro vida y hacer buenos proyectos de ley. Entonces uno tiene que decirle, mirá, proyecto de ley, para hacer buenos proyectos de ley tenés que especializarte, conocer mucho. ¿Por qué no haces algo que esté en el marco de tu conocimiento, de tu alcance? Si son jóvenes, bueno, intervenir con jóvenes, intervenciones urbanas, en los medios, en las redes sociales, en una ayuda, en un voluntariado. Y si es algo más jurídico, político, bueno, ¿en qué plano? ¿En el plano legislativo? ¿En el plano de la acción concreta? Bueno, acercarse a grupos que estén trabajando en ese campo. Si es en el campo de lo internacional. O sea, realmente creo que parte de la tarea de trabajo de la vida y que realmente si uno mira hacia atrás, 20 años, Juan Pablo II puso las bases de esto con este documento,
es una diversificación de vocaciones y no atolondrarnos todo atrás de lo que parece más obvio, porque hoy nada es obvio, así como si vos estás en un colegio, sabés que es recontra difícil, no sé, desde hacer una actividad fuera del colegio, pues tenés que trasladar a los chicos, tenés que pagar seguro, tenés que pagar el micro, tenés que pedir la autorización escrita de todos los padres. Entonces vos decís, qué bueno, llevemos a todos los chicos a escuchar esta charla. No, mirá, el director de tu colegio te dice, no me complique la existencia porque esto es carísimo. Entonces tenés que acomodar, y cada pequeño sector de realidad tiene 1000 especificidades y 1000 cosas concretas que no las podés trabajar como amateurs. Entonces necesitamos el aporte de gente que se dedique al lugar donde le toca. Obviamente no todos van a hacer leyes, no todos van a hacer política, no todos van a hacer comunicación, no todos van a hacer grávida, no todos van a ser Frente Joven. A cada uno le toca un ámbito, pero que cada uno se mete a fondo en el ámbito que le toque. Que seamos parte de una gran movida donde no hay una superestructura, no hay un sello que dice somos todos, entonces hay un gran maestro que nos gobierna. No, pero es una articulación en los hechos desde el trabajo y desde la caridad de querer sumar. Y entonces a mí me parece muy importante esta diversificación de vocaciones y esta diversidad de talentos que se aportan. Por supuesto hay gente que aporta plata, y eso es muy importante, hay gente que aporta tiempo, hay gente que aporta voluntariado, hay gente que aporta su capacidad intelectual, hay gente que aporta contactos, hay gente que es enormemente sociable y te abre, así conozco un notero, conozco esto, que yo, y te abre un montón de puertas que de otra manera no te conocía. Entonces cuando uno va armando esa red, las cosas se van, Dios va entrelazando y va generando que se pueda ir articulando mejor. Y si uno mira, para mí la ley de matrimonio en 2010 marcó un antes y un después, marcó un punto de quiebre, pero también marcó un punto de inicio de una tarea mucho más organizada y mucho más articulada a nivel pro vida. Y uno puede decir hoy, nosotros conocemos muchísimo el país y América Latina, y sabemos dónde hay grupos fuertes. Si uno mira, obviamente, por ejemplo, gente que trabaja muy bien, como los mendocinos, como los cordobeses, como en algunas cosas los correntinos, como aquellos tucumanos, salteños, y su fuerte es comunicacional. Estos trabajan bien la vida, estos trabajan, por ejemplo, ¿quién le gana a Portal de Belén en el trabajo con las madres embarazadas? Es una autoridad. Entonces uno tiene ahí una fortaleza en Córdoba que es Portal de Belén. Y así podríamos decir. Entonces esa especialización a mí me parece que es clave en la articulación de vocaciones, en el sentido de disciplinas, de profesionales y vocaciones de vida, familiar, obviamente también pastoral, que hay mucho para hacer. No, y para dejar de lado quizás el terreno anecdótico, yo también producto de todo esto, uno entró a estos temas en la década del 90, entró con una idea de mundo y de relación iglesia-mundo, iglesia argentina, iglesia-estado, muy distinta, que ya estaba de alguna manera en sus últimos momentos, y ahora me parece que tenemos que reconstruir un poco esto. Mi sensación después de todos estos años es que, a ver, nadie se ofenda, somos una minoría, por más que la mayoría esté bautizada en la Argentina, los que pensamos así, somos una pequeñísima minoría, y los que no los que pensamos así, sino los que estamos dispuestos a seguir al Papa y a los obispos en lo que ellos digan y a seguirlos como pastores hasta sus últimas consecuencias. No es común en la iglesia argentina de hoy. No sé cómo será acá en Paraná, en Entre Ríos, pero en general cuesta organizar el rebaño de alguna manera y no podemos seguir manejándonos con un diagnóstico de es la iglesia católica en Argentina, somos todopoderosos, levantamos el tuyo, hablamos con el presidente, porque ya hace mucho que dejó de ser así. Me parece que tenemos que manejarnos con un criterio realista, y para mí ese es un criterio de minoría, somos una minoría, y bueno, si la asumimos, el cristianismo empezó como una minoría, como una pequeñísima minoría, y logró convertir los corazones. Quizás lo que se impone ahora es un nuevo diagnóstico y un nuevo trabajo para convertir los corazones. Quizás nos viene bien, aunque no nos guste mucho esto, haber perdido todas estas batallas. Pues la verdad es que hemos perdido todo. Hemos perdido matrimonio, hemos perdido Código Civil, hemos perdido esterilización. Tenemos una ley de identidad de género en la Argentina que es pionera en el mundo, en donde cada uno puede autopercibirse como quiera, operarse como quiera, y solamente tiene que hacer un cambio en un registro, que es un trámite, que además es gratis. Todos los trámites son pagos en el registro civil, menos ese, el de cambio de género.
tenemos realmente un panorama raro en la Argentina de hoy, en este momento. No es un panorama fácil, pero de alguna manera yo creo que nos vino bien, bueno, nos vino mal, ¿no? Pero más allá de que en la gran línea nos vino mal, nos viene bien para tomar conciencia nosotros de que tenemos que rearmarnos, de alguna manera reorganizarnos y mirar hacia adentro y mirar lo que tenemos que mirar, es decir, volver quizás a un testimonio más puro del Evangelio, a un testimonio directo de vinculación con Jesucristo y de que, como decía el Papa Juan Pablo, que me impresionó muchísimo cuando lo señalaba, dice, es Él, a Él tienen que mirar, nada más que así empezaron los apóstoles y así les fue bien, o sea, no, cada uno personalmente no les fue bien porque a todos los mataron, pero bueno, no digo que nos van a matar a todos, qué sé yo, no sé, ya está todo el partido, no digo nada. Pero en este contexto de minoría, me parece a mí, que toma una importancia fundamental la familia, cada familia. Es decir, la educación de los propios hijos, la formación de los propios hijos, el transmitir la fe de una manera íntegra y comprometida, pero en cada pequeña familia. Y aquí digamos que si esto es así, esas grandes vocaciones de liderazgo que hay que seguir fomentándolas, ¿no? Pero saber que va a costar mucho, quizás no son lo que primariamente, sí, son para pocos en este momento, porque es un territorio muy, muy difícil, muy arduo, la cultura no acompaña, y son para realmente personas muy fuertes y valientes que estén dispuestos a llevarlos a cabo. Pero para la generalidad de los cristianos me parece que la familia es el apostolado que tampoco es fácil, más bien es bastante difícil hoy, pero es que sí está al alcance de las personas, pues bueno, son sus propias familias, que vivir la fe en familia, empezar a vivir esta realidad también desde el noviazgo, y previamente al noviazgo y a la familia, el discernimiento de la propia vocación y tomársela en serio cuando uno es joven y cuando uno está en ese momento en que todas las puertas están abiertas, tomársela en serio con todas las consecuencias, es decir, lo que Dios pida, puede pedir cualquier cosa. Puede pedirme que me candidate a presidente de la Argentina y puede pedirme que me meta monja. Es decir, puede pedirme lo que quiera, porque así es el muchacho, no tiene límites, es todopoderoso, no por algo. Pero lo que él pida es lo que va a tener que ser y lo que va a dar frutos. Si yo me empeño en un camino que es porque yo lo quiero, probablemente no dé tantos frutos. Y acá me parece que la familia es clave, vivir la familia desde una dimensión también apostólica, es decir, no solamente mi entorno, me siento bien, cómodo, una dimensión apostólica. No sé si se entiende la idea, pero comprometida, ardua, difícil, pero gozosa en el fondo. ¿Tienes algo más? No, si hay alguna pregunta sobre esto. No sé si respondimos a los padres. No respondimos mucho, hicimos lo que quisimos. Pero bueno, nada, quisimos compartir nada más. Este era un espacio de compartir, más desestructurado, y nos pareció importante eso. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna idea? Sí, acá sí, ves. por favor. Siempre tarda un poquito, pero parece. ¿Qué tal? Yo por ahí mi pregunta es un poco desde el punto de vista social. Hace poco surgió, particularmente en Santa Fe, un grupo que yo no estoy seguro si es una ONG o un grupo civil, digamos, de personas, que se llama Grupo Sólido, y que está muy bueno cómo plantean el tema de la vida social cristiana, pero lo hacen desde un enfoque muy del diálogo, digamos. Hacen mucho hincapié en el hecho de abrirse a la comunicación del otro, digamos, ¿no? Y por ahí a veces lo que como yo lo veo, digamos, un poco lo que lleva a pensar es que está muy bueno tener en claro qué es lo que queremos como sociedad, como familia, como cristianos, como iglesia, pero no al punto de encerrarnos y decir, bueno, aquellos son los malos, nosotros somos los buenos, digamos. Entonces un poco lo que me gustó la vez que fui yo no pertenezco, digamos, pero fui a una charla que se dio del Grupo Sólido, es decir, eso de abrirse al diálogo, ponerse en el lugar del otro y buscar algo que se pueda, digamos, que pueda construir, ayudar a
mejorar las cosas y no siempre estar, digamos, como diciendo nosotros hay que defenderse porque esto viene con todo y sin decir, a ver, estamos de acuerdo con el aborto, estamos de acuerdo con la eutanasia, estamos de acuerdo con el viva la pepa, pero sí tampoco mirar con enemistad al otro, sino tratar de ser misericordioso cuando en muchas situaciones no se ha tenido la posibilidad de conocer una vida distinta, digamos. Por ahí eso es lo que planteaba el chico, no sé cómo se llama, que inició. Sí, Ignacio, Ibarzabal. Sí, está bueno eso, digamos. No, sí, te agradezco la pregunta, pues está buena y va en tono con lo que yo mencionaba de Francisco y Evangelii Gaudium, digamos, este tema del diálogo y el tono como iglesia. Yo creo que una cosa no quita la otra, o sea, creo que por ejemplo, el Grupo Sólido es uno de los grupos que está trabajando muy fuerte en el tema de formación de jóvenes y preparación para la vida afectiva, Grupo Sólido es, para los que no lo conocen, como un amor sólido como oposición a la idea del amor líquido, que sería la cultura de lo provisorio, de lo pasajero, y ellos lo que sostienen es que el corazón del joven quiere un amor para toda la vida, amor sólido, es un amor duradero, entonces acompañar a los jóvenes para que tengan un amor sólido. Creo que depende, por eso decía mucho de en qué ámbito estemos trabajando. Creo que si hay un valor, y hoy lo que nos convocaba era el Evangelium Vitae, justamente me parece que tenemos esta, por así decirlo, doble realidad. Por un lado, un contexto cultural que efectivamente está incurriendo en estas amenazas a la vida, o sea que se legaliza el aborto, se legaliza la eutanasia, se expande, se lo ve como un derecho, todo lo que hablamos hoy, entonces que de alguna manera es un desafío cultural donde el diálogo apunta también a tratar de cambiar. Por eso después está el lugar de cada uno. Si yo voy a la legislación, evidentemente que la legislación tiene que acompañar esto o de otra manera estoy, por así decirlo, ahí sí que estábamos defendiendo una legislación y ahora vamos rumbo a otro contexto, vamos a un contexto más adverso donde tenemos que ver de qué manera construimos políticas públicas a favor de la vida, de la familia, y en eso estamos trabajando. Y después, por otro lado, depende del ámbito en que cada uno se mueva. Si es el ámbito de salud, probablemente desde el cuidado de la vida, desde la resignificación de la profesión médica, desde si es el ámbito educativo, bueno, también lo mismo, el amor concreto y acompañamiento de cada persona, pero muy consciente de las ideologías, o sea que creo que, porque hoy justamente el punto que, por ejemplo, la pregunta de la ideología de género, era cómo la ideología de género se te mete en ámbitos educativos, se te mete de manera subrepticia, de manera, por así decirlo, camuflada, y si vos no tenés una formación clara de lo que está pasando, te podés tragar una serie de contenidos que a la larga terminan siendo disvaliosos, ¿no? Y hay un tema con la identidad, ¿no? Yo creo que el Papa Francisco insiste mucho que nuestro diálogo es desde una identidad, o sea que no podemos dejar de fortalecer esa identidad para ir a dialogar. Por eso yo mencionaba justamente que el Evangelii Gaudium comienza con el capítulo 3 con la idea de hay que anunciar explícitamente a Cristo, y esto va a llevar a una dimensión de martirio porque es contracultural en un sentido, va siempre en contracorriente. Ahora, eso no quita que culturalmente tratemos del diálogo, de llegar a las instancias. Creo que ha habido mucho cambio para nosotros mismos, es un proceso de cambio, quizás la forma que encarábamos debates hace 10 años, hoy no lo hacemos distinto, tratamos de encontrar enfoques. Depende de los ámbitos, yo te digo, hay ámbitos mediáticos donde por momentos tenés que saber dónde está tu fuerte y solo concentrarte allí, hay ámbitos educativos donde la estrategia es distinta, es otro contexto y hay otros factores en juego, ¿no? No sé si hay alguna otra acotación, comentario. Armando. No, con respecto a... Yo estudié ciencias políticas, esa cuando terminé el colegio, y después vi que el mundo donde estaba era un mundo de abogados y que los abogados me miraban por arriba si no era abogada, y estudié Derecho. Pero sí, las dos tengo. Pensé que era licenciada en política, no sabía. Sí, soy las dos tengo. Sí, también licenciada en política. Bueno, quizás preguntar a los dos la relación y qué opinan de eso de meterse concretamente en política partidaria.
No, a mí me parece genial, me parece una cosa que es necesario. Hay que ser prudente y dar pasos prudentes y inteligentes. Yo creo que el político hoy, que quiera meterse con estos valores en la política, además va a tener que tener un sostenimiento de la gracia y una vida de oración y espiritual impresionante, porque es muy difícil, pero alguien lo tiene que hacer y yo creo que hay que hacerlo. Yo estoy convencida de que sí. Sí, yo comparto. Creo que en la iglesia a veces hemos tenido una visión un poco naif de la política, como diciendo, yo crío, digamos, yo educo un experto dirigente en una cosa cristal y después lo trasplanto a la política y a los 2 minutos se lo morfan y se lo llevan puesto, digamos. Entonces hemos tenido una visión demasiado, que también coincide con un momento cultural, digamos, es distinta la generación de ustedes a la generación nuestra que vivió su juventud justo en los 80, que es el momento del retorno de la democracia y un momento de participación política donde parecía que todo se podía. Hoy estamos en una cierta mayor desilusión, o sea, es distinto. Hay un retorno de la militancia, pero es distinto culturalmente. Ahora, me parece que, nuevamente lo mismo, me parece que tiene que ser muy a medida de cada vocación. Yo creo que hay gente que tiene vocación dirigencial, social, y que después puede tener incidencia política, como por ejemplo es una Abel Albino, que es un dirigente social en materia de nutrición, que es una voz autorizada y que tiene incidencia política y logra, no sé, que en Salta haya un ministerio de la primera infancia, a el que esté efectivamente llamado a la vocación política partidaria, al que esté llamado a la participación en la administración pública, que también es una forma de vocación pública. Entonces yo participo de la administración pública, no sé, sí, yo soy funcionario, entonces participo y estoy al tanto y soy vivo y me muevo dentro de la legalidad y sin corrupción y trato de generar espacios en el ámbito. Y el que se mete efectivamente en política partidaria, hoy en día los canales de participación tampoco es que están tan claros, o sea, efectivamente vos ves militancia joven que entró a la Cámpora, militancia joven que entró a la Juventud del PRO, o militancia joven que entró no sé, a una ONG y que después con el tiempo pueden llegar a tener una incidencia. Creo que hay una complejidad grande. Inés recién decía la fortaleza. Creo que las tentaciones son grandes en materia de corrupción, en materia de mentalidad, digamos, de lo que el Papa llama las internas, así como el que se mete en la iglesia puede fácilmente caer en la idea de la carrera eclesiástica, las internas, me acerco a este porque este es amigo de tal, y qué sé yo. En política a veces es lo mismo y es muy difícil conservar la pureza y la gratuidad de hacer la cosa por la cosa en sí. Pero bueno, hay que tratar de hacerlo y creo que es una de las vocaciones muy nobles y un gran servicio hoy. Y creo que se nota que hay una serie de grupos trabajando esto, por ejemplo, pienso a nivel nacional, hay fundaciones, hay grupos que están trabajando a nivel político y uno también, yo pienso mendocinos que conozco que trabajan bien. En Buenos Aires, la Fundación Contemporánea son los amigos que están en política, están vinculados al peronismo, gente que está participando en distintos espacios partidarios y que lo hace con un espíritu de caridad cristiana muy noble. Y creo que aportan un realismo que al que es más académico, más intelectual, como puede ser, yo hablo de mi caso, te aportan un realismo que es importante y que te enriquece, o sea, que hay un ida y vuelta que hay que tratar de generar. Y bueno, y hay que alentar a cada uno en su vocación, creo. O sea, creo que hay que tratar de... Me parece que también como iglesia, y acá va para los sacerdotes como consejo, a veces como iglesia tenemos que hacer un mejor discernimiento de los perfiles de cada uno, porque hay chicos a los que salen de están en la universidad y solo se les ofrecen apostolados que yo llamo regresivos. Es como si vos le dijeras, seguí haciendo apostolado hacia atrás de tu vida, en su colegio, catequesis, o sea que son como misiones que son solo regresivas, no lo proyectan, no son proyectivos hacia su vida adulta.
Y a su vez, en el proyectivo hacia su vida adulta, vos tenés distintos carriles. Tenés el carril familiar, que era el que decía Inés, que me parece que debería ser la gran mayoría, cómo formamos a nuestros jóvenes para que vayan hacia una familia cristiana fuerte, y esa debería ser la generalidad. Y al que da un poco más, algunos serán curas, o sea, tendrá que pensar, che, me está llamando Dios y tengo que ser cura, y Dios, bendito sea Dios. Otros serán intelectuales, y la verdad que la dedicación a lo intelectual es una dedicación full time también, y podrá plantearse una consagración. Otros serán en el servicio, y lo podrán hacer desde un voluntariado, desde una tarea social, como los servicios. Antes estaban las monjas que se dedicaban a los hospitales o a la educación, y toda su vida. Entonces, puede haber algunos que tengan una gran dedicación y que se les plantea una consagración. Y en eso está también la política. Entonces, me parece que tiene que haber un mucho mejor discernimiento del universitario en su camino proyectivo, no tanto regresivo. Creo que todavía como pastoral conservamos mucha pastoral regresiva, es decir, el chico que está vinculado a su colegio y permanece como catequista de su colegio, que está bien, algunos tienen esa vocación, o sea, si no, no tendríamos catequistas, es decir, pero creo que hay que pensar más, con más proyección el tipo de apostolado. Bueno, la música, algunos lo hacen para la música, acá está Pili, que con el grupo Vive se dedican a eso, que quieren hacer de Vive un espacio de evangelizador de música, no de grupito juvenil, sino de música para toda su vida. Entonces digo, creo que eso es una manera nueva de pensar, y ahí entra como un carril indudablemente la política partidaria, pero también toda la dirigencial, diría. Yo quería agregar una cosa más. Me parece que quizás para muchos jóvenes que están interesados en estos temas, pero todavía no saben desde qué lado proyectarse, los grupos, que como acá el de Sofía Bertrán, que se acaba de ir, que es Jóvenes por la Vida, ese tipo son también ámbitos buenos de discernimiento, así que también está bueno que se conecten con estos grupos para ver, para participar, para ayudar, y ahí viendo hacia dónde Dios quiere orientar su vida concreta. Me parece eso importante. Y después otra cosa más y termino: el que se dedique a la política, que sepa que es un ámbito laical. A ver, que no pretenda que necesita la bendición del obispo, por supuesto que no meta la pata y que sea eclesial hasta el fondo, pero como responsabilidad propia, ¿no? Como laico, sin estar pidiendo siempre el apoyo del obispo, del papa, del cura. Es un ámbito laical, tiene sus riesgos y nadie lo conoce mejor que el laico ahí metido, ¿no? Por supuesto que siga teniendo una vida de fe, de gracia, que vaya a misa, eso obviamente. Pero me acuerdo una vez en Buenos Aires, un grupo de gente quería formar un partido católico y le pidieron una carta de auspicio al cardenal. Obviamente no se la dio, es un ámbito laical, ¿qué vamos a hacer? Pero hay mucho de esa mentalidad también. Bueno, que me apoye el obispo. ¿Por qué? Vos apoyás al obispo, no estrictamente episcopal, no tenés por qué. Pero bueno.